Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y nuestro tema es la inflación. Nuestro equipo está conformado por Liliana Zarcoya Domínguez, María Alvarado Magaña, Mariel Cervantes Cham, Góngora Cano Nelly y una servidora, María Magaña Ávila. Como primer punto, yo les voy a hablar acerca de la inflación. Como todos saben, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios que existen. En base a esto, está enlazado a la canasta básica, el cual es un conjunto de bienes y servicios comprendidos de productos indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo diario. Esta canasta básica nos sirve como una referencia para poder fijar el sueldo mínimo y también como una herramienta para poder monitorizar los precios de los productos. Les daré un ejemplo de lo que contiene una canasta básica, el cual es el maíz, el frijol, el arroz, el azúcar, el aceite vegetal, también así como las sardinas, el atún, lentejas, leche, derivados lácteos, chiles enlatados, café soluble, sal de mesa y la avena. Por siguiente, mi compañera les hablará de otro tema. Mismo podemos complementar el tema de la canasta básica, que por ejemplo en el año 2008 podrías comprar una canasta entre 800 pesos y en la actualidad una canasta básica como lo que contiene frijol, carne de puerco, res, pollo y productos como frijol, leche, huevo, en esos actualmente sale entre 1,200. Bueno, otro punto es el deflactor del PIB. Recordemos que el deflactor del PIB es el indicador que mide la variación de los precios que se dan en constante tiempo, supongamos un año, que es el común, y para medir el deflactor del PIB se encuentra lo que es el PIB nominal entre el PIB real. Recordemos que el PIB real lo que quiere es eliminar lo que es los cambios de precios que se dan a lo largo del tiempo, y cuando se refiere a PIB nominal es cuando los cambios de precios se dan de manera anual. Por consiguiente, mi compañera les hablará de otro tema. Durante cada sexenio, los gobiernos siempre han intentado buscar políticas para mitigar la inflación, o sea, para controlar o reducirla, ¿no? Entre estas políticas se encuentra la monetaria, la política fiscal, la política de oferta y la política cambiaria. Sin embargo, conociendo el contexto histórico de la inflación, podemos decir que desde 1970 hasta la actualidad se ha visto cambios que en sus tiempos, o sea, en la actualidad podría ser impensable que podría haber ocurrido en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el periodo más alto que se dio en estos 51 años sucedió en el de Miguel de la Madrid y Hurtado. En ese tiempo, la inflación alcanzó niveles insuperables porque llegó a más del 150%. Entonces, para años siguientes fue disminuyendo porque hubo un suceso que ha llevado a que actualmente tengamos una inflación del 3%. Dicho suceso fue la autonomía del Banco de México, porque así el gobierno ya no se puede aprovechar de dicho banco y solicitar dinero cuando ellos crean un déficit público. O sea, cuando los egresos superan a los ingresos. El gobierno ya no puede ir a pedirle dinero al banco para que arregle sus asuntos. Entonces, por eso es un suceso importante que dio pie a que la inflación vaya reduciéndose año con año. Entonces, a partir de 1996, la inflación ha ido disminuyendo y actualmente en este gobierno, entre 2019, la inflación estaba al 3%. En 2021 ha llegado al 4 o 5%, pero eso es por
por la situación que estamos viviendo, la pandemia, crisis económicas y diversos motivos. Por mi parte es todo y seguiría mi compañera. Yo les platicaré un poco sobre la inflación y la relación que tiene con la gasolina, que pues como bien sabemos es un combustible que es utilizado mucho por los medios de transporte, para los medios de transporte. Eh, Dependerá de las decisiones que cada uno de los presidentes de cada sexenio tome. Hubo en sexenios anteriores que estaba muy bajo y México tenía la capacidad de tener suficiente gasolina, pero últimamente no lo ha tenido y no tenemos como tal una refinería que pueda ayudar a bajar los precios de la gasolina. El siguiente tema es la perspectiva monetaria. Esta es una disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar una estabilidad en los precios y el crecimiento económico. Seguirá mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la perspectiva estructurista. Esta teoría fue desarrollada por un grupo de economistas latinoamericanos tras observar las situaciones que se viven en su país por la inflación. Uno de los principales exponentes de esta teoría fue el mexicano Juan Noyola Vázquez, que fue considerado como el principal exponente de esta teoría, pero igual tuvo el apoyo de los otros economistas para poder desarrollarla. Según los economistas, la inflación se ocasiona por dos razones. Primero son las presiones básicas. Esto es ocasionado por los cuellos de botella, es decir, por el lento crecimiento económico de algunos sectores que repercuten sobre los demás. La inflación no está causada por un exceso de crecimiento, sino por la insuficiencia del mismo, y en algunos sectores económicos la demanda de los productos es inelástica. Sin embargo, por tener un crecimiento bajo, no producen la suficiente cantidad de productos para cubrir con la demanda, por lo que es necesario comprar a otros lugares o a otros países para poder satisfacer la demanda, y eso ocasiona que el precio de los productos suba, por lo tanto la inflación suba. Otra razón por la cual ocurre la inflación, según los economistas estructuristas, es los mecanismos de propagación. Estos mecanismos son aquellos en los que el gobierno tiene mucho que ver, como son los mecanismos fiscales, los crediticios, los monetarios y los reajustes de precios y rentas. Según ellos, la inflación no es ocasionada por un fenómeno monetario, sino por la lucha de clases que existe. Y para corregir la inflación no hay que atacar los síntomas, como por ejemplo el aumento de la circulación monetaria, que es el dinero que circula en el país, sino que hay que poner en equilibrio en los grupos y las clases sociales y entre las ciudades y el campo. El siguiente tema que les hablaré es sobre la curva de Phillips. Esta teoría fue desarrollada por el economista inglés Arthur Phillips, y él habla sobre que existe una relación negativa entre la inflación y el desempleo. Eso quiere decir que en el momento de que la inflación es alta, el desempleo es bajo. Cuando la inflación es baja, el desempleo es alto. Esto ocurre porque cuando la inflación sube, pues el precio de los productos suben y las empresas obtienen más ganancias. La demanda de los productos que ellos venden aumenta, por lo que es necesario subir la producción y tener que contratar más personal para que se pueda cubrir con la demanda de los productos, dando más empleos y que los salarios de los trabajadores suban.
esta curva de Phillips, al principio se decía que era ocasionada por la demanda agregada y con el pasar de los años otros economistas fueron realizando estudios del mismo y concluían en que la inflación no se ocasionaba por la alta demanda, sino oferta, por la oferta agregada. En conclusión, podemos definir que la inflación es la que forma día con día tanto en los productos como de la canasta básica y la gasolina. Esta influye de manera, pues no constante, pero sí llega a un lapso de tiempo donde aumenta. Y sin duda alguna es un tema muy interesante, ya que como nosotros de pequeños no nos dimos cuenta de cómo fue aumentando o cuál fue la crisis que nuestros padres pasaron en un periodo de tiempo. Y pues ahorita estudiarlo sí se hace muy interesante.